Quisiera darles la bienvenida a las consejeras del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Como les decía, para nosotros es muy importante poder conversar e iniciar estas conversaciones entre las consejeras. Han habido muchos cambios en los últimos 10 años en términos de género. Chile está en un momento muy distinto a lo que quizás se discutía hace 10 años. Quizás las problemáticas son las mismas, pero ya hay mucha más discusión al respecto y pensábamos que era importante poder conversar con ustedes sobre cómo ven el tema de género, cómo les ha impactado en su trabajo, cómo lo ven en el trabajo que hacemos como consejo. Y al final quería preguntar un poco por temas más como en su carrera académica o su carrera profesional, cómo ha impactado. Entonces, como somos pocas, quería que nos presentáramos. Como les decía, cuando estamos en los plenarios, en las reuniones de comisión, son tantas personas que no alcanzamos mucho a presentarnos. Y creo que es importante conocernos un poquito más. Así es que yo tengo aquí a Catalina Litín de la Fundación de la Superación de la Pobreza, que es recientemente electa en el Consejo, así que si te puedes presentar brevemente para que el resto te conozca. Hola, muy buenas tardes a todas. Soy, como bien decía Paola, Catalina Litín. Tengo el honor de dirigir la Fundación Superación de la Pobreza y de trabajar justamente con los desafíos de la perspectiva de género en los distintos territorios en los que estamos, más de 100 comunas a lo largo del país. Gracias, Catalina. Caterina Araya, que viene de Sirén del Ministerio de Agricultura. Ahora sí, Ahí sí. sí. Mi nombre es Catherine Araya, yo soy la directora nacional de Siren, perteneciente al Ministerio de Agricultura, y estoy hoy día en representación de nuestra subsecretaria Ignacia Fernández. De profesión soy cientista política y me estoy muy agradada de poder participar con ustedes porque mi especialidad en el magíster que tengo es desarrollo territorial. Por lo tanto conozco bastante sobre esa temática y desde Siren se ha dado un trabajo muy fuerte en el desarrollo y más bien en la planificación urbana. Hemos estado colaborando con diferentes regiones del país y últimamente, post emergencia, hemos trabajado directamente con el Ministerio de Vivienda, con la subsecretaria, para apoyar en el catastro de viviendas afectadas. Así que muy contenta de participar con ustedes. Tengo un largo desarrollo profesional, partí en CERNAM, así que tengo ahí una trayectoria bien importante. Partí en el año 2005 en el ministerio, hoy día Ministerio de Género y Transversalización, pero partí en el CERNAM, fui directora del CERNAM en la región de Aysén, y también trabajé acá en el nivel central durante los periodos el último periodo del presidente Lago, presidenta Bachelet 1 y presidenta Bachelet 2. Gracias. Entonces, maneja el tema, Catherine. Muchas gracias. Camila Balbontín, que también es una de las nuevas consejeras que viene de la Xochitlán. Yo me presento, bueno, mi nombre es Camila Valmontín, desde este año soy presidenta de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, que es la Sochitran. Además trabajo como académica en la Universidad Católica, em, investigadora del o sea, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y también del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS. Entonces, bueno, desde perspectiva de género he visto muchas cosas como en temas de transporte, cosas de ese tipo. Hasta el minuto falta fortalecer un poco como yo creo que en muchas áreas. Como dijo Pablo al principio, es algo que ha avanzado mucho en los últimos 10 años, pero obviamente todavía queda un camino largo. Y bueno, feliz de poder participar en esta instancia y colaborar obviamente con desde mi experiencia y lo que yo pueda. Gracias, Camila. Natalia Cañiguán, que está en Temuco, parece. Ella es la presidenta del Colegio de Antropólogos y Antropólogos. Sí, Dale, bueno, Natalia. hola. Mari Compulamien, hola a todas. Soy Natalia Caniguán, antropóloga. Efectivamente resido en una pequeña localidad aquí del conurbano de Temuco que se llama Labranza, una zona de semi-urbana, semi-rural. Estas figuras extrañas que tenemos precisamente en las figuras territoriales. Soy presidenta del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile, y también hicimos ese nombre a propósito también de estas nuevas discusiones que se están dando y de estos nuevos contextos en los que estamos viviendo. Y nada, es súper interesante situarnos, repensar. Efectivamente somos una disciplina que siempre estamos en estas líneas, quizás a veces más críticas, de estar llevando a cabo las discusiones en torno a las temáticas de género, de interseccionalidades, ruralidades, pueblos originarios y demás, pero igual también siempre no estamos ajenos a las mismas a veces
prácticas o tensiones que se viven en estos temas con las inequidades existentes. También a nivel de colegas antropólogas tenemos brecha que vivimos las mujeres de manera general y las vivimos también en el tema territorial, así que feliz de estar en esta instancia el día de hoy. Gracias, Natalia. También está María Emilia Undurraga. Ella es ex ministra de Agricultura y era la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Rural. Así es que bienvenida, María Emilia. Gracias, Paola. Saludar a cada una de ustedes hoy día. Un gusto poder conversar acerca de estos temas de territorio y mujer. Yo creo que temas que han sido largamente invisibilizados y que es una oportunidad de poder poner en valor aquí con distintas miradas. Yo soy ingeniera agrónoma, magíster en sociología y en políticas públicas y una apasionada del mundo rural y del desarrollo rural de forma específica. Convencida de que tenemos que cambiar la mirada de la ruralidad, si bien lo hemos definido en la política de desarrollo rural, el concepto y la visión de ruralidad aún no permea a todos los sectores con la intensidad que nos gustaría, sino que todavía hay sectores que creen que la ruralidad es un espacio de atraso, que si bien contiene brecha, lo siguen haciendo como sinónimo de atraso, y eso no nos permite avanzar en políticas reales para poner en valor los grandes regalos que nos trae la ruralidad al país en su conjunto, no solamente al mundo rural, sino que desde el mundo rural al desarrollo de todo el país. Así que muy contenta de poner estos temas y este quizás homenaje que diésemos, yo por lo menos le hago a la mujer rural como repositorio de la identidad, de la cultura, de tantas cosas, desde la seguridad alimentaria hasta la preservación del medio ambiente, muchas veces de manos de mujeres rurales. Así que contenta de poder conversar y muy disponible para poder compartir ideas con ustedes. Gracias, Paola. María Emilia. Valentina Rosas Kraus de la Universidad Adolfo Ibáñez, que yo no sé si está en Chile o si está viajando, pero bienvenida. Dale. Gracias, llegué hace 2 días, pero estoy en mi casa, de hecho, en Santiago. Como bien dijo nuestra presidenta, soy representante de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy arquitecta de profesión y magíster en desarrollo urbano y doctora en historia y arquitectura. Y he vivido como de una manera de distintas como ámbitos profesionales, brechas de género. Yo creo que la arquitectura como disciplina de práctica, que me tocó trabajar en una oficina harto tiempo, es muy difícil hasta el día de hoy para mujeres y muy desigual. Y también en la academia, o sea, y particularmente en la universidad privada en la que yo trabajo, tenemos enormes brechas de género. Soy la primera mujer contratada a jornada completa de mi escuela. Y esto fue hace un año atrás, o sea, hay muchísimo trabajo que hacer. Mis temas de investigación han sido como en el área de memoria y espacio público, y eso como naturalmente ha ido también incorporando temas de género, porque muchas veces mi trabajo ha sido sobre todo con mujeres, que son aquellas que llevan las memorias de, en este caso, detenidos desaparecidos y otros. Ahora justo voy a empezar un Fondesit sobre representaciones de mujeres en espacio público, sobre monumentos y ausencias de monumentos y nombres de calles en Antofagasta, en Valparaíso y en Santiago, así que estoy muy como ansiosa de partir ese proyecto, pero más ese proyecto en el fondo ya había partido antes con un libro que tiene casos de todo el mundo de estatuaria pública de cada mujer, que se lanza ahora en abril en Estados Unidos, y espero traducirlo a Chile pronto también. Súper, gracias Valentina. Y tenemos a nuestra subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, que ya se le ordenó el computador, así que ya te vemos perfecto. Súper No, bien, es un gracias tema Gaby. gracias. Un tema de luz, porque tengo el computador o sea, mi escritorio da, pero el trasfondo queda muy oscuro. O sea, tengo que girarlo entero, es un enredo. Pero bueno, gracias por el espacio. Bueno, yo soy Gabriela Elgueta, estoy hoy día ocupando este cargo de subsecretaria de Vivienda y Urbanismo. También es
es un desafío gigantesco en términos de la temporalidad en que me toca ejercerlo. Además, estamos entrando al año 3 además de gobierno, entonces estamos con metas, por supuesto, importantes como el plan de emergencia habitacional, el plan de ciudades justas en los temas urbanos, y además estamos con todo lo que es catástrofe hoy día con reconstrucción. Así que, pero bien contenta de estar en este espacio. Hemos estado en el marco del mes de la mujer también. Ayer estuvimos viendo un estudio respecto de un estudio cualitativo que hizo Vértice y Sófora para ver mujeres que están habitando condominios que ha construido el ministerio a familias vulnerables y cómo ha sido post, digamos, eh, entrega y vivir un tiempo ahí en distintas zonas de la región metropolitana, la experiencia, cómo viene el espacio público, el tema de cuidado, el uso del tiempo, la distribución. Así que ha estado bien interesante. Así que espero que esta conversación también vaya, vaya permitiendo esas otras miradas en términos de poder efectivamente ir avanzando en esta incorporación de perspectivas y lo que le toca al ministerio, que de a poquito ha ido y va incorporando en lo que corresponde a los distintos instrumentos que tiene, llamados, planes, pero sin duda hay harto todavía que avanzar. Ahora vamos a lanzar la política del Ministerio en términos de género, que se ha ido trabajando también con Qué bueno. en las dos dimensiones, así que de a poco se va avanzando. Sí, muchas gracias, Gabriela, y gracias a todas por estar aquí. Yo no sé si ustedes conocen lo que yo he hecho, pero yo llevo por lo menos 20, 25 años trabajando en temas de vivienda, espacio público, movilidad, con enfoque de género en general, hoy en día mucho más vinculado a los cuidados y a la interseccionalidad. Yo me acuerdo haber hecho capacitación en el MIMBU hace 25 años con los primeros PMG. Y me acuerdo la primera estudio que tuvimos en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que me rechazaron desde la universidad el estudio de género porque me dijeron que eso no tenía nada que ver con arquitectura, ni con espacio público, ni con vivienda, ni con nada, y que qué hacíamos nosotros. Nosotros no estudiamos esas cosas que no tenían nada que ver. Así es que me acuerdo, esto fue hace por lo menos a fines de los 90 y claro, evidentemente me acuerdo además un estudio que hicimos sobre los deudores hipotecarios MIMBU, que veíamos que se le entregaba crédito a personas bajo la línea de la pobreza y bajo la línea de la indigencia y sobre todo mujeres endeudadas. Y claro, desde ahí mucho tiempo hemos hecho muchos estudios, así es que para mí el tema de género e interseccionalidad hoy en día es fundamental. Y algo hablábamos, y me habían dicho que pensaban que la primera agenda que íbamos a tener en el Consejo iba a ser de género, pero pensamos que era muy importante incorporarla en todo, que no fuera una cosa que fuera transversal, que no fuera solamente decir vamos a hacer un trabajo feminista, sino sobre todo ver que era relevante y hacer visible su relevancia y los distintos aspectos. Entonces, quizás desde ahí quisiéramos empezar. ¿Cómo ven ustedes, como pregunta, qué entienden ustedes como un enfoque territorial con perspectiva de género? Como a la luz de lo que tenemos que hacer como consejo, ¿cómo ven ustedes que se incorpora este tema de género y cuáles son los principales temas que deberíamos estar mirando en nuestros territorios? No sé qué opinan, ¿cómo lo ven? Es una pregunta muy, muy compleja, pero Les cuento que esta mañana me entrevistaron del Mercurio y así es que tengo lo tengo fresquito, así es que, pero dale, vale, dale, vale. partamos una definición colectiva, o sea, en el sentido que yo no pretendo cerrarla, sino más bien abrirla. Pero yo creo que un enfoque territorial con perspectiva de género tiene que darse en múltiples niveles, desde pensar en usuarias y quienes usan los espacios, y eso verlo con perspectiva de género, pero también quienes diseñan los espacios, por ejemplo, que también es algo que me importa muchísimo. O sea, no sacamos nada con decir tenemos ciudades feministas si no cambiamos quienes deciden finalmente cómo son las veredas, cómo se sube uno a una micro, etc. Sí, para mí tiene que ver con ese nivel como de quién planifica, quiénes usan y que en el fondo tengamos todos los datos que tenemos ya de frente, que en realidad las mujeres somos las mayores usuarias del espacio público, del transporte público, y que en realidad somos las que menos está pensado para nosotras. Y por otro lado también a nivel de identidad, que es algo que yo he trabajado más, o sea que
que vivimos en ciudades donde no estamos representadas, ni mujeres, ni diversidades sexuales, ni en nombres de calles casi, muy, muy poco. Solo 4,7% de los monumentos que existen en nuestras ciudades están dedicados a mujeres. O sea, creo que también en esa dimensión simbólica y en la dimensión de qué nos da sentido y qué es la cultura urbana, creo que también hay que pensar con enfoque de género. Eso voy a abrir por ahí, ¿no? Para que alguien más continúe. Sí, ¿alguien Yo, más? sí, me gustaría agregar con respecto a lo que dice Valentina, que no puedo estar más de acuerdo en el sentido de que falta un poco enfoque de género, pese a la mayoría que somos de ocupar los espacios urbanos y el transporte público. Y en ese sentido, para mí también el enfoque de género está muy relacionado a entender bien cómo en mi área de transporte los patrones de movilidad de las mujeres, que ya se ha mostrado que son distintos y son mucho más granulares que los de los hombres, en el sentido de que muchas veces van a dejar a los hijos al colegio, vuelven, van al trabajo, vuelven, pasan por el supermercado, van a buscar a los hijos, después. Entonces hay un montón de como viaje, actividades dentro de un mismo viaje, que eso ahora está agarrando fuerza en la literatura, no solamente nacional e internacional, pero creo que la literatura, bueno, como Paola quizás está de acuerdo conmigo, realmente la literatura va un poco más avanzado que quizás lo que se está haciendo y lo que se está pensando y cómo se están implementando estas cosas. Y hasta el minuto todo ha demostrado y ha indicado que los viajes, por lo menos la movilidad, los patrones de movilidad que tienen las mujeres son bastante distintos a los hombres y lamentablemente estos sistemas han sido diseñados pensando, incluso las encuestas, los estudios han sido diseñados primordialmente pensando en un viaje, al trabajo y de vuelta a la casa, cuando se ha demostrado que la mayoría de las mujeres no hacen eso, no hacen ese tipo de viajes, hacen viajes mucho más complejos de alguna manera. Sí, sí, gracias Camila. María Emilia. Gracias. Solo para ir complementando, para ir poniendo pisos arriba o para el lado, me gustaría incluir el tema de la diversidad dentro del género. Muchas veces hablamos de género como mujer, pero incluso cuando hablamos de temas territoriales es muy distinto lo que ocurre en el mundo rural y en el mundo urbano, en distintas etapas de la vida, muy distinto y se ve por la bibliografía, en el fondo, que las brechas de género, por ejemplo, en temas de trabajo, empiezan, o sea, acrecientan de forma muy importante con la llegada del primer hijo. Antes hay brechas menores en términos de trabajo, y así como esa, hay brechas de distinto tipo en cada una de este ciclo etario. Eso por una parte, el tema de la diversidad, y el otro tema que me gustaría incluir es lo mismo que la ruralidad, es visibilizar el aporte, no verlo siempre como una brecha y como una deuda, sino que el gran aporte de la mujer en el desarrollo territorial, entendiendo desarrollo no solamente como el aporte económico, sino que el aporte social, en el medio ambiente y por cierto también en la economía. Entonces creo que el visibilizarlo del aporte y desde lo positivo también es un enfoque que a mí me gustaría incorporar en esta conversación. Gracias. Gracias. Se acaba de incorporar Antonia. Antonia Vix, ¿estás por ahí? Sí, perdón Hola, por el atraso. no te Hola, preocupes. Estamos recién, nos presentamos. Antonia es de la Asociación de Reciclaje, ¿sí? sí, sí, ¿Nos de la puedes contar un Asociación poquitito? Nacional. Eso, ¿nos puedes contar un poquitito todos se presentaron nomás? Es la Ujú. primera vez que tenemos esta reunión entre mujeres y agradecemos mucho que puedas estar. Y esto tiene que ver con que mañana viernes, mañana jueves, el viernes es el Día Internacional de la Mujer, y queríamos poder por lo menos tener una conversación entre las consejeras sobre el tema de género. Brevemente, si te puedes presentar y nosotros la Genial, pregunta general es cómo ven el enfoque territorial con una mirada de género. genial. Bueno, soy Antonia Vix, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Y bueno, la pregunta es bien interesante. Yo no me he incorporado tanto a la temática de género y territorialidad, pero sí desde la geografía sé que es un tema prioritario y más aún en los últimos años, desde el instituto donde estudié, en el Instituto de Geografía de la Católica, sé que se está ahondando mucho en incorporar la mirada de género a nivel de planificación territorial, que me ha dado también luces a mí de cosas que quizás antes no percibía
y que sí tienen que tener, ¿no es cierto?, una mirada de género. Y desde la industria, lo último que alcancé a escuchar desde la industria del reciclaje, desde el desarrollo sostenible, la economía circular, la sustentabilidad, efectivamente es bueno ver o revisar cuál es el aporte que ha sido de las mujeres en avanzar. Me hicieron una entrevista hace poquito y me preguntaban también cuál era el rol o la contribución de las mujeres. Yo creo que es algo innato también el vínculo con los temas medioambientales por la protección, por esa cosa innata que tenemos de cuidar, proteger, hacer más con menos, cuidar los recursos, y se da que hay mucho más mujeres impulsando temáticas de desarrollo sustentable y economía circular que hombres. Entonces, eso también quizás es un pequeño granito de arena que quería aportar. Y siempre destaco esto mismo, lo tengo acá al lado, que es este libro que es Liderar desde lo femenino, que es de Tatiana Camps, que es una maravilla y que también destaca cuáles son las cualidades un poco innatas que tenemos las mujeres para liderar ciertas temáticas, que las invito también quizás a revisarlo. Gracias, Antonia. Cata. Bueno, yo un poco iba a ir en la misma línea complementaria de María Emilia, ¿no? Porque efectivamente hay como diagnósticos que tienen una transversalidad, ¿no? Todas las mujeres tenemos mayores barreras para desarrollar la autonomía económica, para desplegar estrategias de emprendimiento que vayan por la vía más formal y no siempre por la informal. El tema de los tiempos disponibles, las cargas de cuidado familiar. Pero cuando uno se traslada a las poblaciones más vulnerables o a estos territorios que tienen una planificación más carente o más compleja, si uno quiere decirlo, empiezan a surgir unos matices distintos que nos invitan a soluciones que tienen que ser distintas y particulares para justamente llegar a ser pertinentes. Pero entre medio de ese diagnóstico lleno de nudos y de tensiones, también está, creemos nosotros, la brecha del reconocimiento. Hay un montón de cuestiones virtuosas, positivas que suceden en esos espacios en donde las mujeres son grandes impulsoras de la diversificación económica de los territorios. Son grandes innovadoras en la medida en la que pueden desplegar esas capacidades, esas ideas. Tienen o manejan de una manera muy distinta la sostenibilidad ambiental y las dificultades que eso acarrea. Nosotros vemos a través del Servicio País, además, cómo a pesar de ya hablamos, ¿cierto? Estas brechas de tiempo, de carga familiar, de cuidados, etcétera, son quienes realizan mayoritariamente el trabajo comunitario, quienes están buscando permanentemente esa articulación, ese trabajo de cohesión comunitaria en los tiempos que les van quedando disponibles, que les van quedando libres y que han podido negociar muchas de ellas con su grupo familiar, además, ¿no? Porque no es así Tan nomás la fácil. cosa. Exacto. Entonces, poner ese recurso, esa capacidad al servicio del desarrollo territorial es también ir cerrando una brecha. Y eso es lo que a la política le cuesta enormemente. Es como si fuera ciega frente a los recursos y capacidades que tienen las personas aún en condición en situación de vulnerabilidad o de pobreza, de exclusión. Siempre hay algo que ponen sobre la mesa permanentemente. Entonces, eso creo que es importante mirarlo también desde ahí, tal cual decía María Emilia. Gracias, Cata. Catherine. Muchas gracias. Bueno, también complementando lo que ya se ha puesto sobre la mesa, yo voy a volver sobre el tema urbano y rural, justamente pensando en aquellas mujeres que han dedicado su vida a la agricultura familiar campesina, por ejemplo, y cuando hablamos de ordenamiento territorial o desarrollo territorial,
muchas veces se escuchó por ahí hace algunos años que eso no tenía género, ¿no? Y que la planificación más o menos no tenía que ver con las temáticas asociadas a la transversalidad de género. Recuerdo por ahí también más de algunas autoridades masculinas que decían, si acaso queríamos hablar de transporte y género, quería que pusiéramos un letrero distinto en un paradero o que le hiciéramos un asiento de otro color. Afortunadamente esa etapa la hemos superado. Hoy día el gobierno de nuestro presidente Boric ha ido avanzando fuertemente en temáticas de género y también en las políticas y planes y programas que tienen que ver con los desarrollos territoriales. Y aquí también es importante ir visibilizando y poniendo sobre la mesa temáticas tan claves que cuando se planifica, por ejemplo, una pavimentación en una comuna rural o en una localidad, siempre el que planifica de repente piensa en que va a pasar por ahí un auto, un 4x4, pues no, por ese lugar o pasa una carreta o pasan las mujeres tratando de dejar a sus hijos en un colegio que por cierto no queda cerca de a donde se pensó que pudiera estar. Por lo general son caminos que ciertamente no están pavimentados, entonces los accesos también se van limitando a este tipo y a este grupo de mujeres que son muy diversas también. El acceso a la salud, el acceso a la educación, por cierto, el acceso a la tierra, el acceso al agua, son limitantes muy, muy grandes para poder ponernos en una equidad. Entonces, creo que es importante hoy día visibilizarlo. Están las políticas públicas y está la discusión y afortunadamente existe nuestro espacio donde podemos conversar y creo que nuestro mayor desafío, porque las que estamos acá lo sabemos y tenemos conciencia sobre eso y luchamos políticamente para que esto siga avanzando. El desafío es que hayan otros que toman decisiones, que nos escuchen y que estén convencidos también de que el desarrollo, la planificación territorial, pero sobre todo el desarrollo local, para que las mujeres puedan tener a lo menos, podríamos decir, este banquito que pueda permitir, no digo la igualdad, sino que a lo menos la equidad, la podemos lograr. Y a eso me refiero con que este nivel de planificación se toman decisiones a nivel local. Y entonces hoy día vamos a estar a puertas de una elección municipal y sería muy interesante que por lo menos las candidatas alcaldesas o algunos candidatos alcaldes que tengan esta mirada, que conozcan este documento, que a lo mejor sean invitados o invitadas al Consejo a conocer cuál es la postura que tiene el Consejo con una mirada de desarrollo territorial y local, con una transversalidad de género, o a lo menos con una mirada hacia aquellas mujeres de las diferentes localidades y sobre todo, por lo menos en el sector de agricultura, hacia la agricultura familiar campesina, sobre todo mirada desde nuestras mujeres. Yo creo que es súper interesante esto que dice Catherine, que refleja lo que decía Valentina, de que por un lado son las personas que habitan los territorios y por otro lado las personas que piensan, diseñan, planifican, que son dos temáticas distintas para mirar los temas territoriales de género, ¿no? Cómo entender a los habitantes que son receptores, que son activos con las políticas públicas que estamos pensando, pero por otro lado claramente una incorporación de un enfoque de género no depende solamente de que sean mujeres las que están tomando decisiones, sino que es importante también que se entienda en qué consiste este enfoque y que las personas que están tomando decisiones lo incorporen. Y yo creo que eso, además de que sí, tienen que haber más mujeres, tiene que haber más participación, pero a veces no sirve mucho que haya una mujer en el poder si no tiene un enfoque de género. Entonces creo que es bien interesante eso que plantean ambas. Natalia, y después presentamos a la Jacqueline que se está incorporando. Dale, Natalia. Gracias. O sea, varias cosas que me han ido ahí resonando y algunas complementando también con lo que han dicho las diversas colegas. Lo primero que me pasa cuando hablamos de enfoque territorial es que siento que más allá de que uno perciba que la urbanidad ya no está distante de la ruralidad, de que no deben ser consideradas por los opuestos o sin diálogo, la verdad es que seguimos mirándolo como focos separados y a la vez esa urbanidad y esa ruralidad que lamentablemente sí tiene brechas e inequidades, también se reflejan en la vida de las mujeres. O sea, no es lo mismo ser mujer urbana que ser mujer rural, así como no es lo mismo ser
mujer rural de pueblos originarios o ser mujer urbana de pueblos originarios y sin duda de otros elementos que podemos ir cruzando y que nos van poniendo diversos desafíos entonces a cómo pensamos el territorio para planificarlo, para vivirlo, para utilizarlo, para pensarlo y demás. Y en esa línea creo que también es súper importante entonces rescatar estas diversidades, rescatar que no cuando decimos mujeres somos todas iguales o vivimos iguales, sino que efectivamente tenemos estas distintas nociones, podemos tener inclusive nociones distintas de cómo pensamos el territorio, de cómo lo asumimos, cómo lo aprendemos, cómo lo incorporamos. Y ahí siempre me pasa un poco que siento que a veces, y bueno, son elementos súper estructurales, pero que tenemos que ir rompiendo, finalmente tenemos esta lógica de sí, la mujer vive más brechas, pero por lo mismo la mujer como que se ha ido superando o va dando cuenta de que puede hacer más, pero también muchas veces es porque el sistema te obliga a tener que ingeniártela en buscar formas de poder responder a estas inequidades. Entonces creo que también ahí tenemos que tener cuidado como en romantizar todo esto que se va logrando porque en términos estrictos lo que seguimos haciendo es como manteniendo la desigualdad, porque al final del día es como no, pero si las mujeres vamos a poder sobreponernos a una inequidad más porque lo hemos hecho todos estos años y entonces no repensamos la estructura y creo que ahí igual a veces tenemos que volver a esta mirada más crítica de qué es esta estructura y un poco en esta lógica de quiénes son los que están planificando y que como bien decían ustedes, a veces no es que porque haya una mujer va a cambiar el enfoque, porque lo que necesitamos es el enfoque, que puede estar en hombres o en mujeres, porque es una mirada, y que concuerdo plenamente que debe ser transversal, porque si no también cuando como que lo dejamos como o el equipo que ve género o el área de género, lo volvemos a guetizar y lo volvemos al tema de unos pocos y no lo colectivizamos, no lo repensamos, no lo cuestionamos, no lo tensionamos y creo que hacen falta también esos elementos porque a veces lo planteamos, a veces tenemos súper claras las brechas, las distancias, las tensiones, pero también estas estructuras y estos sistemas a veces nos llevan a caer a nosotros mismos en contradicciones y quiero poner un caso muy concreto que me pasó. Me tocó ir hace poco a una presentación de un estudio que era sobre las violencias y brechas de las mujeres rurales, acá más encima de mujeres de pueblos originarios, y bueno, dentro de sin duda brechas y violencias que aparecían, una de las primeras que aparece del equipo y que lo denotan es como y la falta de conectividad, que sabemos que en estos territorios es bastante precaria, y dicen, y se repitió muchas veces, la falta de conectividad, el difícil acceso a la conectividad, a los datos, etcétera, y después terminan y dicen, y bueno, si usted quiere conocer nuestro estudio, escanea el código QR. Y era como, o sea, estamos hablando que estábamos presentando un estudio en un territorio que no teníamos conectividad y nos dicen, pero después vayan todos al QR. Y es más, dicen, y mándenos sus comentarios a esta presentación a través del código QR. Entonces, como, o sea, nosotros también tenemos que asimilar y hacernos cargo de esa brecha y que no queden solo en este discurso y que lo estamos planteando hacia afuera, sino que realmente llevarlas a colación. Entonces, cómo las vivimos, cómo las asumimos y cómo vamos buscando las soluciones frente a estos sistemas que si no claramente se siguen reproduciendo y siguen avasallándonos día a día. Así que creo que también es como un estar ahí constantemente entre darnos cuenta y estar ahí como haciendo la pelea y no siempre en esa lógica de, lo vamos a superar, sino que es como tenemos que ir haciéndole un poquito de daño, por así decir, a esta estructura, a este sistema para cambiarlo. Gracias, Natalia. Jacqueline de la Cámara Chilena de la Construcción, Jacqueline Galvez acaba de incorporar. Hola Jacqueline, si te puedes presentar un poquitito para que nos conocemos, pero quizás hay algunas personas que no te conocen. Ahora sí, Ahora sí. pues sí, no sabía dónde apretar. Hola, ¿cómo están? Oye, realmente un honor para mí estar aquí y haber sido invitada con este grupo de mujeres eh, tan poderosas en cada una de sus áreas, porque eso es lo que son para mí. Siempre uno lee artículos, las ve y admira desde el lado que le toca trabajar. Yo soy Jacqueline Galvez, actualmente soy vicepresidenta nacional de la Cámara Chilena de Construcción. Soy socia hace más de 20 años, tengo una empresa constructora de vivienda social, he trabajado pensando en mejorar la vivienda social y ese ha sido mi foco desde que partí, soy de San Fernando. No sé qué más les puedo contar. Está transformando Creo, la cámara desde adentro. ¿Han visto todas las fotos en la Cámara Chilena de la Construcción? no,
hay un equipo de gente que cree en que podemos cambiar. Y yo he tenido la fortuna de participar y de llegar a un equipo que confía y que cree en esta forma de tratar de valorar la diversidad y de valorar el aporte de cada uno de nosotros. Y ese equipo está tratando de cambiar la Cámara, ese tipo que está tratando de cambiar la forma de hacer las cosas, tratando de mejorar en realidad y de ser lo que nuestra misión de la Cámara dice, aportar en la calidad de vida de cada uno de los chilenos. Nuestra institución tiene más de 70 años y ha trabajado en forma permanente para eso. Y hoy lo que nos toca es acercarnos, trabajar con la comunidad, desde la comunidad, con un enfoque de género, con un enfoque de valorar la diversidad de los distintos tipos de empresas y el valor de la cadena, de cómo mejoramos el país. La verdad es que eso, Paola, me Gracias. dejaron ahí un poco... eh, no estaba preparada, vengo No te saliendo ahí de preocupes, no te una preocupes. Y ahora reunión con vamos el a... alcalde de Independencia, que esperamos hacer proyectos muy bonitos de pequeños condominios y vamos a molestar ahí a la SUBSE para que hagamos cosas choras, porque está todo por hacer aquí en Independencia para mejorar la calidad de vida de acá de los vecinos. Ya, gracias, Jacqueline. Subse, Gabriela, dale. Sí. Oye, bueno, súper interesante como todas las perspectivas. Además que cuando uno mira la planificación en general de la ciudad y los territorios, uno ve que siempre han respondido, o más tradicionalmente, a materializarlo de un punto de vista de las necesidades más bien que la ocupación de ese espacio más respondan a las necesidades de la vida cotidiana, pero que sean más eficientes en lo productivo y por supuesto en lo funcional, y mucho menos en todo lo que tiene que ver que sean facilitadores, por ejemplo, del cuidado. Y en ese contexto, por supuesto que uno cuando diseña estos espacios siempre han sido más bien mirados más neutramente que respondiendo a que las mujeres y hombres o las diferencias de género tienen entonces o manifiestan su actividad o la ocupación de ese espacio de manera, por supuesto, diferenciada y por lo tanto la perspectiva de género debería reconocer eso y por lo tanto valorar las distintas trabajos, las distintas necesidades, los distintos ciclos vitales, de manera de ir incorporando. Y en ese contexto, en el caso nuestro, yo creo que tanto en todo lo que es el diseño, tanto de las unidades habitacionales, acá está la Jacqueline, se ha ido avanzando en esta, primero no ver la vivienda como un ente aislado del barrio y del territorio donde está, y por lo tanto, a propósito, me imagino, de las otras preguntas que vas a ver, el tema de la localización y la seguridad es como bien primordial cuando uno incorpora la perspectiva más de género, por el cuidado de la seguridad personal, de tus propios hijos. Hoy día nosotros con los planes urbanos habitacionales que buscan mezclar lo habitacional con lo urbano, estamos ahí mirando que en el diseño y en los llamados que hay en varias regiones ahí piloto, uno incorpore, por ejemplo, la visualización de dónde están los lugares donde los niños van a jugar, el tipo de circulaciones que van a tener, los sombreaderos, la actividad es para un adulto mayor o para una persona con dependencia, sobre todo para facilitar la vida también de las mujeres en ese contexto. Qué tan seguros, qué tan iluminados son esos espacios. Vemos ahí en términos de autonomía económica las mujeres, vemos muchas jefas de hogar, sobre todo en viviendas vulnerables, y cómo tener en tenencia en propiedad, no solo por la propiedad en sí misma le da también una seguridad, sino que en términos de también poder desarrollar otras actividades también más polifuncionales de emprendimiento, cosa que hay que repensar también esas viviendas respecto de qué tan flexibles son para tener o acoger otras funciones que también realizan las mujeres. Y ahí yo creo que el espacio, bueno, el diseño del espacio público, lo han dicho en distintas perspectivas acá, es relevante, pero yo creo que también hay una función comunitaria que tienen las mujeres, son en su mayoritaria dirigentes, creo que decía la Cata acá,
tienen un rol, entonces también tienen en ese sentido, en su tiempo, digamos, su parte del cuidado también de su comunidad, ¿ah? No del cuidado de la persona dependiente de su familia, también de su comunidad. Entonces, si no están cuidando a alguien, le dedican mucho tiempo a organizar ese condominio, al tema de la vida en comunidad. Entonces, y los factores, por lo tanto, de diseño influyen harto, si es seguro o no seguro, si está bien localizado, qué tanto tiempo tienen que llevarse para ir a buscar al hijo, para trabajar, dónde está ubicado. O sea, hay un montón de factores que permiten que eso ocurra o no. Entonces, ahí hay una labor que es bien importante. Y tener ese tema de la seguridad es importante para desarrollar esa vida en comunidad o no, porque si no lo hace esa mujer, seguramente y uno mira condominios donde hay mujeres bien organizadas y otros que no, y tú ves cómo ese capital social está más o más mejor o más empoderado o más deteriorado. Y lo último que yo creo que también es importante de un punto de vista de cuando se está diseñando esto, tiene que ver con, que lo ve harto el Consejo, que tiene que ver con no solo con la interseccionalidad, sino con la intersectorialidad y este esfuerzo de poder llegar con todos los equipamientos que corresponden para el ciclo de vida en que uno está enfrentando. El jardín infantil y es súper obvio y uno lo repite y todo, pero cuesta también un montón. Ahora nosotros entregamos hace 2 meses un condominio, 800 departamentos, Costa del Sol creo que se llamaba Puente Alto, y fue muy atípico porque la ceremonia se dio en paradero de micro, o sea, llegó el transporte y el recorrido antes, y eso fue la coordinación con el PTM a través del directorio de transporte, pero fue muy atípico y era altamente valorado, porque además, por supuesto, que estaba cerca de Bajos de Mena, muy lejos. Entonces, cosas que uno dice, pucha, como grandes logros, es un gran tema ahí, sobre todo, pero hay una dimensión que es vivienda todavía en diseño, que hay mucho por mejorar más allá de las perspectivas, los llamados y cómo uno genera el entorno, o las ciertas unidades donde van los primeros pisos para cierto tipo de personas, el tipo familia, pero sobre todo cómo es la composición, todavía es muy masivo y a volumen, y el tema del espacio público y la planificación, que es algo que yo creo que es bien, todavía hay avances, pero creo que ese reconocimiento en términos de las diferencias se tiene que ir plasmando más en instrumentos. Hay estas cosas de eso, pero falta uno. Mm. Sí, yo creo que Gabriela toca un punto súper importante en términos, hay dos, pero el primero que tiene que ver con la multiescalaridad, es decir, que cuando hablamos de estas miradas de género, eh, no sé, para mí personalmente la primera escala es el cuerpo y la importancia del cuerpo, ¿no? Que estos cuerpos diversos que se mueven por la ciudad y como decía Gabriela, pensar el cuerpo que habita una vivienda, el barrio, el entorno, como estas multiescalaridades que estamos viendo. Hoy día el periodista me preguntaba eh, qué sería importante reconocer, y yo le decía precisamente reconocer esos cuerpos diversos que habitan estos territorios. Yo que trabajo en una facultad de arquitectura y que tenemos al modulor a la entrada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es un modulor, es un hombre perfecto, con medidas perfectas, que ni siquiera es chileno, y además tenemos al Vitruvio da Vinci unos pasos más allá, ¿no? Como que en el diseño de las ciudades hay un modelo de cuerpo masculino, hábil, que puede moverse por todas partes. Y tal como menciona Gabriela, las viviendas tienen que adecuarse a esta multiplicidad de cuerpos en sillas de ruedas, con niños que lavan, que tienen vidas, y así los barrios y así las ciudades. Y yo creo que ese punto de entender esta diversidad de cuerpos todavía es difícil de entender. Si todavía no cambia como se enseña, por lo menos en facultades de arquitectura, no sé, Valentina, seguro que eso todavía no está cambiando, pero en ingeniería, en las ciencias también, como en ciencias sociales creo que está un poco más incorporado, pero estos cuerpos en las ciencias sociales son abstractos, ¿no? No hay cuerpos con brazos, con piernas, con complejidades múltiples. Entonces yo creo que por ahí esto que dice Gabriela de la multiscalaridad desde el cuerpo en América Latina, el concepto cuerpo-territorio es algo que aporta mucho para poder entender el enfoque de género. Y por otro lado, creo que lo que ustedes están hablando
sobre los cuidados. Lo han mencionado en distintos momentos, de distintas formas, porque a partir del cuidado nuestro, de nuestras familias, de nuestras comunidades, pero también de la alimentación, de los territorios, del agua, que es algo que María Emilia ha enfatizado mucho, qué es lo que está pasando en las zonas rurales, de la seguridad alimentaria. Si no empezamos a entender la intersectorialidad que eso implica, ¿no? Que no es solamente, el MIMBU resuelve una partecita, la agricultura resuelve otra partecita, pero y ahí, claro, el Consejo tiene mucho que ver, que cómo podemos realmente trabajar territorialmente más que sectorialmente. Nosotros hemos propuesto, por un lado, el Sistema Nacional de Inversiones, pero creo que falta muchísimo para poder trabajar intersectorialmente, porque eso es lo que estamos pensando, ¿no? El cuidado de la vida requiere una integración mayor, y no sé qué opinan ustedes. Eso es lo que nos exige esta mirada territorial, ¿no? Como unir estas formas en que nuestros cuerpos van, cuando vamos a la micro, cuando vamos el paradero, claro, es fundamental, cuando vamos al consultorio, cuando vamos a la feria. Los mercados en las zonas rurales quedan lejísimos. Entonces, ¿cómo ven esa parte de infraestructura, intersectorialidad? ¿Qué tipo de pensamiento requerimos para poder tener esa mirada que una, ¿no? Los cuidados une la vida como forma de entender? No sé si me estoy entendiendo, pero más o menos, ¿qué opinan de esa urgencia entre la multiescalaridad de los cuerpos hasta el país, y por otro lado la intersectorialidad que ha sido tan difícil en nuestro país? Yo solamente quiero, Oye, me sentí interpelada desde Vivienda y Agricultura, porque somos por lo menos la subsecretaria y yo, que claro, estamos en representación. Justamente lo veíamos en la última reunión que tuvimos en algún salón de la Universidad de Chile, donde estaba la subsecretaria, donde estábamos también conversando, y una de las temáticas justamente fue cómo avanzar en la intersectorialidad para ver estas temáticas, porque justamente todos y muchos servicios vamos a tener diferentes intervenciones sobre esto. Pero siento que acá también hay avance, porque si vemos esto en el año 2010 o en el año 2007 o en el 2014, estos espacios que tenemos hoy día y lo que estamos haciendo no existían. No existía este consejo que nos junta a todas y que efectivamente nos permite mirar con objetividad, y también desde, como cuando se dice, desde afuera del bosque, para poder conversar y poner en sentido también la importancia que tiene este trabajo colaborativo. Y aquí también es donde es clave la participación de más mujeres, porque hay también esta intencionalidad del trabajo colaborativo, a poner cada una de nosotros, profesionales, en los diferentes ámbitos que nos vamos encontrando, la disposición para que esto vaya funcionando. Yo siento que efectivamente, como es un tema que a alguien que puede quizás no definirse como feminista, le atañe directamente, ¿ah? Entonces, porque hay algunas que a lo mejor pueden decir, no, yo no soy feminista. Yo sí me declaro una mujer feminista y progresista, y que estoy comprometida absolutamente con esto. Pero creo que la intersectorialidad, hoy día nosotros tenemos un mandato presidencial nos obliga a mirar las políticas públicas de una manera distinta, y recordemos que este es un trabajo que se tiene haciendo desde el año 2006, más o menos en adelante, y ha sido un largo camino. Piensen ustedes que se incorporaron la transversalización de género en el Estado, asociados también a PMG, como lo contaba Paola, que había asesorado hace muchos años atrás algún ministerio, y que ha sido quizá en ese momento la fórmula de que varias autoridades y los mismos funcionarios se fueran dando cuenta al principio de qué estamos hablando, pero hoy día es una temática casi indiscutible. Y que ha permitido también permear con esta mirada, como decían algunas maestras, con estos lentes, una mirada distinta, que ha costado y que no es fácil, porque tienen que ponerse en los zapatos, ser empáticos de lo que está pasando. Y a veces hay autoridades que les cuesta un poquito más entender eso, pero hoy día hay equipos, hay asesores, hay una comunidad organizada también que obliga a tomar decisiones con una mirada mucho más colaborativa, y yo siento que vamos caminando hacia eso. Y creo que este espacio es representación justamente de eso. Gracias, Catherine. María Emilia. Gracias, Paola. Contestando a tu pregunta de cómo avanzamos en esto, quizás poner algunos puntos. Yo creo que para poder fomentar la coordinación
tenemos que definir lo que es propio de los sectores y lo que es intersección. El gran problema hoy día es que el Ministerio de Agricultura tiene muy claro sus funciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo muy claro, el Ministerio del MOB muy claro. El gran problema está justamente en la intersección y en la responsabilidad de esa intersección. Y en ese sentido, yo creo que podemos hacer un avance en este consejo de justamente definir esas intersecciones y buscar responsables para que tengamos metas. El caso de los PMG, por ejemplo, cuando tú tienes PMG, esos PMG, requisitos de los PMG es que sean 100% dependientes de tu responsabilidad. Eso significa que no hay ningún PMG que realmente tenga foco en la colaboración, porque en el fondo es muy No te difícil premia. comprometerse en algo que va a depender de la coordinación con otro. Y eso finalmente tiende al sector público a enfocarse en sus propios objetivos, en lo que tú sí puedes mover, y en el fondo dejas para segundo plano lo que es colaborativo. Y ahí yo creo que ahí tenemos un gran riesgo, que lo colaborativo quede en el discurso y no en la práctica. Porque el discurso, la colaboración, todas las que estamos acá, creemos que la colaboración es fundamental para avanzar. Pero el problema es que tenemos que pasar desde el discurso a la práctica. Y eso requiere formas que adquieran compromisos concretos con responsables de esa colaboración. Y ahí yo creo que tenemos que ver lo que ha ocurrido, lo que pasó en la Política Nacional de Desarrollo Rural, y ahí Paola y la Cata también, que nos acompañó en la Política Nacional de Desarrollo Rural, donde tuvimos espacios ahí en el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, que yo siempre lo lamento que se haya derogado. Creo que hicimos pasos súper importantes. Ahí lo que lográbamos era que cuando sentábamos al ministro de Vivienda, al ministro de Educación o la ministra de Educación, a los 9 ministros que estaban convocados en esa ocasión, poníamos la ruralidad y poníamos cuáles eran los compromisos de ellos para la ruralidad. Y de esta forma los hacíamos salir de su zona de confort para avanzar en los que son para ellos no lo prioritario o lo que es el 80-20. Uno se preocupa de su 80-20. Y cuando nosotros decidimos ese consejo de poder impulsar políticamente una instancia donde los tomadores de decisiones de primer nivel estuviesen comprometidos con algo que escapa de su prioridad, sentíamos que movíamos así la aguja. Yo creo que es importante que reconozcamos muchas experiencias a nivel regional, también hay varias experiencias a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, donde la colaboración sí ha tomado, y ahí quizás la Cata nos puede contar qué ha pasado con la sociedad civil en algunas instancias, o todas las que están acá, yo en el fondo en las mismas universidades, pero creo que, respondiendo a tu pregunta, y perdón por la vuelta, creo que definir la interacción con responsables concretos y objetivos nos va realmente a ayudar a no solamente quedarnos en el discurso, sino ir a la práctica y finalmente lograr lo que estamos todos acá, para mejorar la calidad de vida de las personas, y especialmente hoy día de las mujeres en todos los territorios, tanto en las ciudades, en los pueblos y en el mundo rural. Gracias, Súper. Paola. Gracias. ¿Vale? Mi respuesta iba como en otra línea, no sé si alguien quiere ir antes porque fue brillante la intervención de María Emilia, si quiere seguir en eso. Dale Antes nomás. ya. Es que creo que, o sea, estoy tratando de responder a tu pregunta, pero al mismo tiempo como creo que en lo que ha avanzado hemos definido varias como palabras claves que son para nosotros, para este grupo y probablemente para más que nosotras, lo que define una mirada desde el género en el territorio. Hemos hablado de colaboración, comunidad, intersectorialidad, multiescalaridad, etc. Cuidado, o sea, creo que y estamos de acuerdo en eso, pero eso no es tan obvio. Entonces por un lado, creo que hay una cosa súper poderosa en armar este grupo. Y las escucho y creo que es brillante y agradezco infinitamente, Paola, que nos haya juntado, porque es parte de lo que estamos hablando en el fondo. Es esto también, a este nivel también necesitamos crear comunidad, así como lo hacen las juntas de vecinos, a este nivel también necesitamos generar como una base en común y un discurso y, bueno, aquí está la nueva generación, perdón, sur, ya, estoy en medio de una reunión, porfa, de los géneros de cuidado.
pero lo que hay una extracción ya. Pero lo que quería decir también, que es parte de lo que yo trato de enseñar siempre en mis cursos y de lo que trato de convencer a los que no están convencidos, que no es este grupo, es que esta mirada, esta manera de entender el enfoque de género, como lo hemos definido acá, hace que la calidad de vida sea mejor para todos los ciudadanos, mayores, menores, rurales, urbanos. O sea, una mirada feminista hace que la vida, que la calidad de vida mejore para todos. Y cuando uno lo ve en ese sentido de eficiencia, lo menos eficiente que estamos haciendo es esto. O sea, es mirar las cosas por sectores y no preocuparnos de 3/4 de la población que no corresponden al modulor hombre perfecto que se desplaza con agilidad por la ciudad. Eso para mí tiene que ver convencer, crear un discurso que convenza a los otros, pero desde ese punto de vista, que es lo eficiente y es lo lógico y es lo que va a traer mejor calidad de vida para todos, no solo para las infancias, mujeres, diversidades sexuales, pero también para los hombres, en muchas dimensiones, desde seguridad, desde identidad, etc. Perdón por la interrupción de mi labor de madre. No, no, perfecto, gracias, Vale. ¿Gaby? Ahí Ahí. voy. No, y colgándome un poco de lo que decía Valentina, que yo creo que es bien importante ir reconociendo primero que hay como un aprendizaje que puede estar fragmentado, pero hay un aprendizaje al fin y al cabo en los distintos, digamos, ámbitos que uno va teniendo, académico, sectorial, desde los territorios. Y esa gestión como de ese conocimiento, de esos saberes y de ese aprendizaje es como importante ir reconociéndolo. Creo que es un buen espacio para eso. Y sobre todo también que cuando uno está mirando esta perspectiva, la incorporación de esta perspectiva, la incorpora desde la mirada de todos los géneros y que todos los habitantes que habitan ese territorio puedan estar reconocidos en esa perspectiva. Y en ese sentido, el Ministerio viene hace mucho rato trabajando, por ejemplo, en todo lo que es incorporar capacitación en los procesos de diseño, participación, por ejemplo, en los programas que son de barrio, el Quiero mi barrio, el Pequeñas Localidades. La participación comunitaria es bien importante en términos de poder pensar con ellos cómo son esos espacios y cómo se usan en esos espacios. Hoy día va en esta agenda tan marcada y brutal de la seguridad en el espacio público y por lo tanto cuando uno sabe que tener espacios bien ocupados, bien apropiados son como el antídoto o por lo menos frenan incivilidades, y esa como contradicción de ocuparlo y que el diseño sea adecuado, entonces como que es bien importante más allá de las agendas que haya, cómo uno piensa esos diseños con las comunidades y la participación a mí me parece bien relevante incorporando las distintas miradas. Instrumentalmente, además, a lo mejor uno conoce poco. Hoy día, no sé, los parques nuestros, todos los diseños de parques, las bases de licitación tienen este tema de que los diseños de los equipamientos donde quedan, ahora en el Mapocho Río, los propios vecinos, las abuelas que cuidan a sus hijos, decían, mira, ¿dónde tienen que estar las bancas? Cerca de los juegos, para que efectivamente puedan estar sentadas bajo la sombra y puedan ver a los nietos jugando, o cómo son las circulaciones, los trayectos para el trabajo. Eso yo creo que eso se ha ido avanzando, yo creo que incorporarlo así más masivamente o conocerlo de frente es importante. Más allá de además todas las medidas en términos de los llamados para grupos especiales, acá el Ministerio está trabajando además con todo lo que es el tema de disidencias, para tener un llamado más integral de género y no todo esto fragmentado. Hay un programa antiguo para temas de violencia con el Ministerio de la Mujer, a las mujeres que sufren violencia, para poder ubicarlas rápidamente en otro lugar en temas de vivienda. Ahí hay una aplicación, por ejemplo, cuantitativamente, no sé, llevamos 1.500 subsidios aplicados, pero cuando tú dices dado, pero cuando dices la efectividad de esa mujer salió, se puede demorar 300 días, 500 días, o sea, más de 2 años para que ese subsidio finalmente se concrete. Entonces, hay un tema también de gestión ahí, de temas y yo creo que la dimensión cualitativa es bien importante también. No se queda mucho en la estadística, en lo que va mirando, pero respecto de volver a los territorios, mirar la experiencia, yo creo que eso es bien importante porque permite ir, en el fondo, retroalimentando la política pública y no siendo como el checklist de que yo voy avanzando una agenda.
o el sello, acá está la Jacqueline, el sello Mujer Construcción, donde nosotros priorizamos y ponemos un puntaje en las bases, donde hay empresas que contratan un 15% de mano de obra con mujeres certificadas por el ministerio. O sea, eso va dejando como cierta oferta. Pero yo creo que mirarlo integralmente es importante, porque si no uno siempre siente que en esta materia está súper al debe. Pero no sé quién lo decía, creo que Catherine, uno ha ido avanzando en este año en muchas cosas. Lo que pasa es que como todo lo vemos fragmentadamente, no somos capaces como de ver estos avances y también decir, mira, hemos avanzado harto en esto y nos queda en esto. Entonces yo creo que el espacio, Paola, del Consejo de poder sistematizar eso respecto del tema, yo creo que es interesante visibilizarlo con esta perspectiva también, sino salir de esta autoflagelación todo el rato. Claro, porque hay avances, hay Sí. avances. Creo que tú dices algo importante, como la agenda de seguridad en Chile se ha penalizado completamente y creo que hay un rol importante que tenemos de ver el rol del espacio público y los territorios para los temas de seguridad. No todo es punitivo, no todo es cárcel y creo que habitar los espacios, activarlos, es súper importante. Y sobre los datos, algo que estamos avanzando en el Consejo y quizás ahí el Colegio de Antropólogos nos puede ayudar es cómo a los datos les ponemos historias, cómo los acompañamos con historias reales de personas que habitan, que cuando hay un aumento en, no sé, en la cercanía, en accesibilidad, ¿qué implica para la persona? ¿No? Implica que sí, puede descargar el código QR, ¿no? Como, ¿qué implica estas mejoras que tenemos para darle un mayor contenido? Porque a veces no las entendemos o no entendemos que es una implicancia en las vidas de las personas. Y es que eso, lo cualitativo que complemente las historias, que dé sentido a lo que estamos haciendo. ¿Camila? Bueno, yo en realidad más que agregar algo como que ahora lo que dijo Gaby y Paola era un poco lo que yo quería mencionar en quizás otras palabras, pero yo creo que también un desafío importante de esto, yo creo que han habido avances tremendos en todo caso, yo no he dejado de ver eso en mi área al menos, pero creo que sí falta en el sentido que el desafío más grande de poder entender todas estas, de poder empatizar con las distintas posturas, entenderlas muy bien de la forma cualitativa, es también tener acceso a las personas que quizás están más socialmente excluidas, las personas quizás que no participan tanto de sus actividades comunitarias, llegar a esas personas, a la persona que quizás no puede salir tanto de su casa por problemas de accesibilidad o por problemas de otro tipo. Entonces, llegar yo creo hasta ese punto es lo que es un desafío como sociedad de poder realmente entender la heterogeneidad y, o sea, la infinidad de personas y con distintas realidades que tiene, ya incluso siendo solamente mujeres, todos sabemos que las mujeres a lo largo de este país, dado el contexto, profesión, etcétera, que tienen, ya tenemos realidades muy distintas y es importante entender todo y yo creo que en ese sentido, desde la academia, los autoridades, yo creo que de repente las intenciones están, pero es difícil entender a profundidad las realidades sin estar mirándolas, porque de repente las mismas personas, lo que hablamos antes, que de repente como personas nos hemos adaptado a lo que tenemos y de repente no vemos qué podría mejorar, o que podría, ya vamos al metro así, caminamos así, o sea, antiguamente, no sé, uno podía caminar 5 kilómetros y así era nomás, como que la gente estaba muy adaptada a esa realidad y quizás también es difícil porque hay que verlo desde observar las actividades de una persona desde una mirada abstraída, sí, tratando de ver dónde se podría mejorar, qué se podría hacer distinto, porque en realidad yo creo que la empatía está, es difícil de repente poder entender la realidad de otra persona si uno no está en los zapatos. O sea, yo creo que lo que hablábamos también a lo largo de la vida se van presentando distintos obstáculos y yo creo, en mi caso, por ejemplo, caminar sin coche es muy distinto a con coche. Uno se da cuenta lo difícil de repente que es caminar y yo desde el lado del transporte exigimos o pedimos o tratamos de incentivar tanto estos modos activos, que la gente camine, que salgamos, que ocupemos la bicicleta, que es tan sano, que mejora el medio ambiente, todo, pero a la hora que uno está con coche tratando de caminar, ir al metro en hora punta, es distinto. De repente uno dice, pucha, ya me voy en auto. O sea, como tenemos que entender también las realidades desde la infinidad de heterogeneidad que hay, desde todas las perspectivas. Así que eso quería agregar. Gracias, Solo Camila. Paola, para recordarle a todas, de visibilizar también los avances. Tenemos hoy día una ley de conciliación de la vida laboral y familiar, que son las 40 horas. Yo sé que para el servicio público es más complejo. Siren tiene una diferencia y nosotros acá en el Centro de Información de Recursos Naturales lo implementamos a partir de octubre.
y tenemos un equipo profesional paritario y ha sido muy beneficioso también para las mujeres, sobre todo, por ejemplo, el tema de transporte. No salen todas a la misma hora, pueden llegar más tarde, hay una conciliación, entonces también eso uno lo va haciendo ciertos aportes que es importante también ir mirando. Nos ha costado un montón, pero hay avances. Y como bien dice la Cami, a veces nos cuesta mirarlo porque uno se acostumbra, pero hay avances importantes. Solo eso, disculpen. Gracias. ¿Cata? Bueno, mientras iban surgiendo cada una de las súper interesantes opiniones, yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué fenómenos del último tiempo nos han enseñado tantas cosas en materia de colaboración, de intersección, de esfuerzos conjuntos de distintos sectores? Sin duda son las catástrofes socionaturales. El terremoto del 2010 fue el ícono que nos mostró nuestra debilidad como país para enfrentar una catástrofe de tamaña naturaleza en muchos aspectos. También nos enseñó que no podíamos llegar de manera desordenada, porque eso era peor para resolver la emergencia. Nos enseñó que el voluntariado no había que hacerlo como pensábamos instintivamente, sino que había que repensarlo de otra manera. Y todas esas enseñanzas fueron configurando institucionalidad en su camino. Hoy, por ejemplo, cuando enfrentamos una catástrofe como la de la región de Valparaíso u otras anteriores con los incendios, la llegada de todos los actores a esas instancias han sido mejores y los resultados han sido mejores. Entonces, cuando yo pienso, ¿no?, en esta necesidad de ir cerrando y aliviando esta brecha que existe respecto al género, a las mujeres, pienso que uno no tiene que mirar mucho más allá para saber que necesitas un esfuerzo, como bien decía la SUBSE y varias de ustedes, que tiene que ser integral y que tienen que llegar no solo el Estado de manera articulada, tiene que llegar la sociedad civil en colaboración de manera articulada para poder hacerse cargo de esa transversalidad del fenómeno, ¿cierto? Entonces, nada, una reflexión ahí, Robert, dije, hay algo como, de lo cual como afirmarse, pero seguido de eso, y lo decía al principio, ¿no? El diagnóstico, como que todos los fenómenos sociales o los problemas sociales, de un minuto a otro tuvieron que tornarse en un relato súper técnico, súper métrico, lleno de data, de estadística, de porcentaje, para que fuese escuchado. O hablo desde la sociedad civil, ¿cómo hago para que el empresariado me escuche? Si yo necesito incidir en esa mirada, porque necesito sumarlo a este esfuerzo. Tengo que hablarle en su código, entonces le voy a hablar en porcentaje, en relaciones matemáticas, para acá, para allá, y ahí, ¡pum!, capto su atención. Al Estado, ¿cómo le hablo? También le tengo que hablar desde aquí. Y eso fue tecnificando tanto el diagnóstico que terminó, desde mi punto de vista, deshumanizándolo, ¿no? Por lo tanto, cambiar el relato y volver a convocar a otros en esa narrativa es fundamental, porque los avances tienen que ser puestos en valor, no pueden estar siempre a la cola, porque si no creemos que los cambios sociales, cualquiera estos sean, son posibles, si sabemos que son posibles, tenemos que ponerles una coraza mayor para que otros crean que efectivamente son posibles. Y eso pasa por el cambio del relato, pasa por poner en valor lo que hay, pasa por poner es posible por delante de la carrera de los bueyes, como se dice en el campo. Y yo no creo que sea un esfuerzo fácil, porque está como contracorriente hoy en día. Creo que es algo en lo cual grupos como estos tenemos que avanzar
profundamente si no incidimos en el cambio de mirada y no incidimos en el cambio de ánimo y no incidimos en el cambio de voluntades para llevar adelante desafíos de tamaña envergadura. Gracias, Cata. María Emilia. Gracias, Paola. No quiero alargarme mucho porque ya hablé, pero solo quería quizás reforzar un tema que varios de ustedes hablaron, el tema de sistematizar y darle historia a los datos, y quizás lo que decía la subsecretaria, cómo sabemos lo que ahí pasa. Yo vuelvo a poner el tema de la ruralidad en cuando queremos saber lo que pasa, porque muchas encuestas, bueno, las encuestas de opinión todas se hacen en el mundo urbano, no hay ninguna que se haga en el mundo rural, ninguna. Y aquí hay ejemplos, y a la Paola ya lo hemos conversado. Por ejemplo, se hizo un piloto en Los Ríos, creo que fue el 2019, si no mal recuerdo, para encuestas de violencia para la mujer, de género, violencia de género en el mundo rural. Y ahí el tema de la localización, hay otros factores, hay otra estructura, hay otras explicaciones a lo que está ocurriendo y otras formas de llegar a eso. O sea, mi gran tema, y me imagino que es tu preocupación, Paola, es cómo uno avanza de forma nacional en un consejo que te permita dar luces de objetivos claros y focalizarlos para que avancemos sin dejar atrás a los que siempre dejamos atrás. Entonces, ese es un poco el tema que lo quería poner. ¿Cómo hacemos formas cualitativas y cuantitativas de ver lo que está pasando en el territorio sin perder a las minorías? Y ahí también, ahí dejar a disposición el trabajo que se hizo desde ODEPA en el SICBIR, en el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural, que fue muy bonito, y la Cata nos acompañó, que la pregunta partió con decir ¿qué es calidad de vida para ti? Porque muchas veces tenemos nociones desde la urbanidad de qué es lo que es calidad de vida. Y ahí tuvimos unos diálogos muy bonitos de qué es lo que era para las personas que habitan el mundo rural calidad de vida. Y por eso ese sistema, que es lamentable, después uno quiere homologar, que está bien porque uno quiere tener, pero el problema cuando uno empieza a homologar, siempre sacrificamos a los que están en minoría en el territorio. Entonces ese era mi punto que quería complementar, no quiero alargarme, pero me entusiasmo con estos temas, así que... Sí, pero María Emilia, Gracias. mira, tuvimos una reunión con los asesores urbanistas, hemos tenido distintas reuniones por el proceso de la política, estamos buscando distinta participación y lo que queda más claro, lo que más nos han dicho los últimos meses es no dejar atrás las regiones, reconocer la diversidad territorial y lo rural, pero lo que más nos han enfatizado hoy en día es que no podemos seguir teniendo esta división urbano-rural, que si no incorporamos la mirada rural en la planificación urbana y viceversa, no vamos a avanzar en esta mirada territorial. Así es que es lo que más nos han enfatizado. Queremos hacer un estudio sobre cómo queremos habitar el futuro. Y yo creo que es similar a quizás lo que ustedes preguntaron, queremos saber eso, porque hay distintas formas, nos imagina, el mundo indígena está pensando muy distinto y quizás podemos aprender de ellos. Los migrantes están pensando distinto, los niños están pensando distinto. Entonces, yo creo que hay que ponerle otro tipo de preguntas y reconocer esta diversidad. Así que no dejes de mencionarlo, María Emilia, porque es importante reconocer esa diversidad. Gracias. Jacqueline. La verdad es que el desafío que yo creo que tú tienes desde el minuto uno al presidir este consejo, y creo que en algún momento creo haberte lo dicho, es validarlo desde el territorio. Y que ganas que hoy día las que estuviéramos reunidas acá hubieran representantes de todas las regiones, de las diferentes comunas del país, y que saliera del grupo, yo soy de San Fernando, perdón, pero saliera del grupo de la gente que normalmente es de la Academia de Santiago y que está dentro de un círculo. Es importante que se valide la calidad de la ciudad con el respeto que requieren las diferentes comunas. Y hablo de comunas porque hablo de las comunas de 40.000 habitantes, las de 100.000 habitantes, que tienen una forma de vivir totalmente distinta, tan importante como la tiene nuestro pueblo en la Araucanía, nuestro pueblo atacameños, que nosotros tenemos 18 delegaciones en todo el país y uno va trabajando y viendo cada una de sus realidades, y la verdad es que no es lo mismo. No es lo mismo cuando te dicen se repiten los mismos problemas urbanísticos. No es lo mismo. Yo creo que ese es el desafío, Paola, que yo veo que está este consejo para que sea validado por la sociedad y para que sea validado
también por la autoridad que venga, o por la autoridad que esté, bases sólidas en el territorio, amarraditos ahí donde nosotros tengamos claridad con la participación directa, no con traductores, no con alguien que me traduce lo que está pasando allá, sino que con la realidad aquí concreta, Situada. sumando y aportando a hacer una buena planificación urbana, rural de nuestro país. Eso. Gracias, Jackie. La subse se tiene que ir, pero muchas gracias, Gabriela, por Ahí les participar. dejé. Muchas gracias. No pude de la brecha digital subir el estudio, pero ahí les mando el estudio cualitativo que yo les comenté que lanzamos ayer y es bien interesante. No es extrapolable, pero sirve para mirar los testimonios y todo y hacerse como una idea. Ya, los Gracias vamos a por la compartir y vamos a conversación. empezar a hacer un documento de esta mirada de género. Un Gracias, la gusto. Vale creo que también se tiene que ir. También me tengo que ir, lo siento mucho, pero ha sido un honor. Gracias a todas. Gracias, Paola, por generar esta instancia y espero que sea la primera de varias, que no solo Sí, sea a porque tenía como propósito de 5 preguntas más, así es que tenemos que volver a juntarnos. hagámoslo más, sumemos más gente, que no solo sea el 8 de marzo. Yo estoy súper disponible. Hagamos un lote de mujeres feministas en el Consejo y eso. Un Ya, abrazo gracias. grande y me voy a cuidar a ese Paola, bicho que nos quiero interrumpió. aprovechar también, tenemos una reunión ahora, pero poner a disposición también, como lo habíamos conversado en el consejo anterior, la información que tiene Siren para este consejo. Hemos logrado poder georreferenciar y trabajar a través de imágenes satelitales en diferentes regiones del país y sobre todo el apoyo que hemos estado haciendo ahora en emergencia, así que nos quedamos a disposición. Y también todo el compromiso del Ministerio de Agricultura. Es algo que se viene trabajando hace muchos años, independiente del color político. Estamos concentrados y concentradas en que la política pública tiene que mirar hacia los territorios, incorporar la ruralidad, pero también cómo la hacemos evidente para que el resto de chilenas y chilenos puedan entender las diferencias que existen, pero además que en el momento de planificar los territorios siempre estén consideradas. Así que agradecer el espacio, ponerme a su disposición para el trabajo que se viene. Así que un gran abrazo, muchas gracias. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Natalia, ¿tú querías decir algo? Sí, es que me ha hecho mucho sentido esta discusión que se ha ido dando, esta tensión entre los datos, lo cuanti, pero la humanidad que necesitan esos datos, la realidad, porque es una situación que desde la antropología vivimos bastante, porque nosotros, al contrario de lo cuanti, solemos trabajar el caso. Somos muy del caso, la mirada particular, lo que le pasó a la señora Juanita, a este o a este otro. Y claro, y muchas veces nos dicen, ya, pero eso no es la realidad de todos, no, pero es una realidad y por supuesto es importante. Entonces me parece súper interesante el preguntarnos precisamente cómo hacemos que estos datos cuantitativos, que son los que, como bien decían, convencen a las empresas, convencen la toma de decisiones públicas, estamos a puertas de un censo y todos diciendo necesitamos esos datos porque necesitamos para tomar decisiones, para hacer cosas, pero cómo los humanizamos, cómo le ponemos voces, cómo le ponemos rostro. Yo creo que es un desafío súper interesante y existen las metodologías, existen las formas, y en esa línea, por supuesto, poner el bagaje que tenemos desde el Colegio de Antropólogos y Antropólogas. Como digo, vivimos en estar relevando esas historias locales, esa etnografía, lo que pasa en cada territorio, como bien decía Jacqueline, levantar esas voces que también en los territorios se invisibilizan, porque también a veces vamos a los territorios, pero participan los mismos de siempre, las mismas dirigentes, y va quedando subsumida a otra gente, pero sabemos que están las capacidades y que están las formas, entonces también creemos que es un desafío porque además puede aportar a pensar también estas metodologías que muestran estas diversidades. Yo creo que no podemos seguir invisibilizándonos porque ya nos hemos dado cuenta que algo que ha salido constantemente es las diversidades de formas, de cuerpos, de pensares, de usar las ciudades, de usar los espacios rurales, de usar, yo lo decía al inicio, estos espacios que no sabemos si somos urbanos o rurales, que es donde me encuentro yo. Entonces creo que podemos ahí darle este vuelco además a lo metodológico, hacer que además las cifras nos hablen, pero que además nos sentamos representados, porque también pasa mucho eso, que te ponen cifras,
pero si yo no me veo, o cuando me ponen un caso y yo no me veo, no lo voy a asumir, no lo voy a interiorizar ni no me voy a hacer cargo. Aquí es distinto cuando digo, oh, si eso me pasa a mí, eso me llega y entonces también quiero hacerme parte de, entonces cómo puedo gatillar cambios, generar cambios o ser partícipe. Así que más que nada ahí, Gracias, contar con todo el gracias. apoyo para trabajar en eso. Sí. Mira, precisamente nosotros, uno de los grupos del Consejo es sobre los datos, sobre los sistemas de información. Como decía María Emilia, estamos juntando, no juntando, pero estamos trabajando en conjunto el CIEDU, que es el urbano, con el CIGIVIR, que es el rural, y estamos armando un tercero, que es el territorial. Y dentro de las cosas que les pedí, Maya, que está en ODEPA, que es antropóloga, de hecho, lo que les pedimos era buscar algunos de estos datos y darles, o juntar datos para poder contar historias. Y ahí, claro, nosotros trabajamos con etnografías, pero yo creo que el Consejo necesita más apoyo en eso, así que les vamos a pedir para darle cara, para explicar. Yo no entendía lo que era realmente los problemas del agua hasta que fui a ver una APR. No lograba dimensionar lo que era hasta que la fui a ver y ver la importancia como infraestructura de cuidados. Cuando la fui a ver entendí que era una infraestructura de cuidados que hay que revisar, hay que mirarla desde ahí, no solamente como que ofrece agua, sino que es una infraestructura de la comunidad que une comunidades. Entonces, y eso era muy difícil que me lo contaran, era muy difícil ver las fotos, era muy difícil porque uno ve tanques, porque los tanques no se entienden. Y en ese sentido creo que les vamos a pedir apoyo. Yo creo que si tienen ideas, les vamos a presentar al grupo, los que ustedes quieran participar, pero al grupo de datos les vamos a presentar y ahí todas estas opiniones, estas sugerencias van a poder entrar. Pero bueno, yo tenía hartas preguntas, pero creo que lo que más me queda del día de hoy, creo que esta palabra colaboración, hay tremendas mujeres en este consejo, ustedes tienen un bagaje, una experiencia diversa que nos va a contribuir mucho. Ojalá que nos pudiéramos seguir juntando. Yo no quiero que esto solamente quede como una cosa de mujeres, sino que sea transversal al consejo los temas de género, pero creo que hay un apoyo. Les iba a contar, me operaron la semana pasada, así que estoy todavía convaleciente, pero creo que así como apareció la guagua de la Valentina, así como suceden cosas en la vida personal, creo que es importante apoyarnos en este proceso y les agradezco mucho. A cada una de ustedes han estado muy presentes, ha sido muy, me acuerdo el primer día yo estaba muy nerviosa, pero se agradezco mucho el apoyo que nos han dado como consejo y ojalá que siga siendo un espacio colaborativo que trascienda, ¿no? Que cuando terminemos nosotros siga otro grupo liderando este proceso. Y sí, Jacqueline, yo creo que lo que estás diciendo es importante, que validarlo en los terrenos, en los territorios, tiene que hacer sentido en lugares que no sean solamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Agricultura o el Centro de Santiago. Así es que les quiero agradecer por participar el día de hoy. Nos volveremos a juntar, ojalá que sea presencial o en Temuco. Entonces, muchas gracias. Gracias por estar aquí y vamos a seguirnos viendo. Así es que feliz Día de la Mujer el día viernes. Así es, muchísimas gracias a todas. Muchas gracias a Gracias, todos. Paola, y a Muchas todas. gracias. Muy bien. Nos vemos. Un Nos abrazo. vemos. Estén bien. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao.